A ver si lo puedo reducir. Rodrigo Molins, Mateo Barrionado está, Juan Cruz, Nahuel, Abigail, Elisa, están todos. A ver si lo puedo. Bueno, no sé, vamos a empezar. Cualquier cosita lo vamos comentando acá. Bien. Entonces, la unidad temática número 4, a diferencia de la 3, en vez de trabajar con respuesta en frecuencia de amplificadores, de amplificadores no realimentados, ahora vamos a trabajar y vamos a observar qué sucede con la respuesta en frecuencia, pero de amplificadores realimentados. Ustedes saben que entre un amplificador y un oscilador existe una frontera que es muy, muy delgadita. O sea, es muy normal que yo cuando diseñe un amplificador me oscile, o es muy probable que cuando yo diseñe un oscilador me amplifique. Y el tema está justamente en la cantidad de realimentación que toma uno desde la salida y lo mezcla hacia la entrada, y el producto ahí en el límite, es el principio de los osciladores, dice que el producto, el módulo del producto A por beta, cuando es igual a 1, con fase 0 o n veces múltiplo de 2pi, el sistema se puede hacer inestable y oscilatorio en forma completa. Entonces, según cómo sea ese producto A por beta en los procesos de realimentación, el amplificador puede oscilar y el oscilador puede amplificar. Entonces, lo que se estudia acá es qué pasa en la respuesta en frecuencia de esos amplificadores que pueden tener algún tipo de problema, ya sea en alguna frecuencia o en todo el espectro de frecuencia. Entonces, a veces hay que recurrir a elementos externos que permitan de alguna manera compensar la inestabilidad que tiene ese amplificador que estamos ensayando. Lo que vamos a analizar en un principio, a ver si podemos observarlo acá, en esta nueva unidad, es el efecto de la realimentación negativa sobre las características de respuesta en frecuencia de amplificadores básicos, de un amplificador de un solo polo, de 2, de 3 o de más. A medida que el número de polos en el amplificador crece, la inestabilidad también. Entonces, en un amplificador de un solo polo, vamos a hacer el análisis y después vamos a ver qué pasa con un amplificador de 2 polos, y cuando existen 3 polos o más, vamos a tratar de ver qué ocurre con la estabilidad. En el supuesto caso de que se analice la problemática de la inestabilidad, habla sobre comprender los problemas de estabilidad en frecuencia de los amplificadores realimentados y estudiar las soluciones o técnicas de estabilización utilizadas a la hora de la selección de los amplificadores operacionales para un diseño. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender y trazarlo como un objetivo. Entonces, lo primero que vamos a plantearnos en un amplificador realimentado de un solo polo. Es decir, acuérdense que un amplificador de un solo polo es una etapa amplificadora, un transistor de cualquier naturaleza, sea un BJT, sea un FET, sea un MOSFET o sea un BitMOS, cualquiera. En una sola etapa, ese amplificador tiene una respuesta en frecuencia, tanto en alta como en baja frecuencia, y por ende tiene características de estabilidad. Entonces, en un amplificador realimentado,
cualquiera, ustedes saben que la ganancia con realimentación de un amplificador realimentado, a ver si lo podemos presentar con el puntero, tiene este formato. La ganancia realimentada es la ganancia de lazo abierto sobre la desensibilidad de ese amplificador. Entonces, si beta por A módulo es 1, esto puede ser un circuito bastante peligroso. Entonces, en alta frecuencia vamos a analizar la ganancia en alta frecuencia. La ganancia en alta frecuencia tiene una ganancia de frecuencias medias y tiene un polo dominante en la pulsación de corte superior. Entonces, esto que ponemos acá es el polo de alta frecuencia y esta es la ganancia a frecuencias medias. Entre la ganancia a frecuencias medias y la frecuencia de corte superior había, si ustedes recuerdan, una caída en la ganancia que era el 0,707 veces del valor de la ganancia a frecuencia media. Entonces la definíamos de esa manera. Si ahora la ganancia en alta frecuencia yo la instalo en un amplificador realimentado, o sea que todo este conjunto que vemos acá lo vamos a reemplazar en A. Entonces la ganancia de sistema realimentado en alta frecuencia va a ser todo este conjunto que es A, pero realimentado, sobre 1 más beta por A. Beta y A que vale todo este conjunto. Entonces, si yo saco denominador común, voy a poder reducir este denominador. Acá me va a quedar afectado 1 más J omega sobre omega H más beta por A FM, que es la ganancia a frecuencias medias. Si yo saco ahora denominador común 1 más beta por A en frecuencias medias, lo saco como denominador común, acá voy a tener un 1 y en este denominador voy a tener 1 más beta a FM. Y acá voy a tener 1 más beta a FM como denominador común, que sería esto que tengo acá. A continuación, a ver. Opciones del puntero. Ahí está. Entonces, sacamos el denominador común. El denominador común era 1 más beta a FM, que queda dividiendo el numerador. Este numerador ahora es la ganancia a frecuencias medias, pero realimentada. O sea, la ganancia a frecuencias medias dividido la desensibilidad es la ganancia a frecuencias medias, pero realimentada. Por eso llamamos ganancia con realimentación a frecuencias medias. Y el denominador hay un término donde omega H por 1 más beta AFM es la frecuencia realimentada de corte superior. Entonces, frecuencia de corte superior con realimentación. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que la ganancia, a ver si podemos ver acá. Entonces, la ganancia a frecuencia de corte superior realimentada, fíjense cómo crece con la desensibilidad. A medida que aumenta la desensibilidad, aumenta la frecuencia de corte superior. Si esto yo lo veo, a ver si tenemos la suerte de verlo por acá, fíjense lo que está pasando. Si esta es la respuesta en frecuencia, en la parte de alta frecuencia, este punto es la frecuencia de corte superior. Este punto es la frecuencia de corte superior. Y cuando esto cae 3 decibeles o 0,707 de la frecuencia, de la ganancia de frecuencia media, fíjense, obtenemos la frecuencia de corte superior. Entonces, a medida que aumenta la realimentación, la ganancia disminuye y aumenta la frecuencia de corte superior. Y va a pasar exactamente lo mismo con la parte de corte inferior. Fíjense, la frecuencia de corte inferior está dada
siempre a frecuencias medias, y cuando cae 3 decibeles o 0,707 de la ganancia a frecuencias medias, yo tengo la frecuencia realimentada superior. Y en este caso tengo la frecuencia realimentada de corte superior. Entonces, ¿qué pasó? El producto ganancia ancho de banda permanece constante, pero las frecuencias de corte con realimentación se modificaron. Una subió y la otra bajó. Entonces, si esto yo me vuelvo un poquito para atrás, donde habíamos cortado, obtenemos que la frecuencia de corte superior, pero realimentada, es la que tenía, sin realimentar, por la desensibilidad. Por la desensibilidad. Y la ganancia de frecuencias medias, ¿qué pasó? Se redujo en un valor igual a la desensibilidad. Entonces, yo reduzco la ganancia y aumento el ancho de banda. Eso en la parte de corte superior, por eso ponemos a alta frecuencia. Si ahora lo vemos también en alta frecuencia, que es lo que planteamos recién, acá tengo la ganancia realimentada, esta relación dividido el beta es la ganancia a frecuencias medias pero realimentada, eso lo vamos a tener ahora como numerador. Y en el denominador voy a tener 1 más J omega sobre omega H por 1 más beta A FM es omega FH. O sea, se modificó la frecuencia de corte superior al realimentarlo. El numerador disminuyó y aumentó la frecuencia de corte superior al realimentar. Y esto es lo que hemos puesto acá. La ganancia realimentada en altas frecuencias es la ganancia realimentada en frecuencias medias sobre 1 más J omega sobre omega FH. ¿Cuánto vale omega FH? Vale omega H por la desensibilidad. Si yo despejo 1 más beta o AFM, me queda que es igual a la relación omega FH sobre omega H. O sea, la desensibilidad es un número generalmente mayor de 1, 2, 3, 5, dependerá el tipo de sensibilidad que tengo en el sistema, y es proporcional a la relación entre la pulsación realimentada de corte superior y la pulsación de corte superior. Quiere decir que si ahora analizo la ganancia realimentada en FM, es la ganancia en FM dividido omega H sobre omega FH. Si yo multiplico ganancias y frecuencias por cada caso, me queda este producto. Ganancia realimentada de la frecuencia de frecuencias medias por la pulsación en frecuencia de corte superior es la ganancia realimentada de frecuencias medias por la frecuencia de corte superior. Quiere decir que el producto ganancia ancho de banda siempre permanece constante, y siempre los amplificadores con un solo polo son tremendamente estables. Por más que yo modifique la realimentación, los polos en alta frecuencia y en baja frecuencia se van a encontrar siempre en la parte del semiplano izquierdo. Si este es sigma y j omega, acá tengo la pulsación de corte superior en un sistema sin realimentar, con realimentación 0, y cuando yo realimento, ¿qué pasa con esos polos? Se corren a un lugar de mayor, pero siempre a parte real negativa. O sea, ¿dónde se produce la inestabilidad? Normalmente, cuando estos polos se encuentran ubicados sobre el eje imaginario o bien sobre el semiplano derecho. O sea que
cualquier amplificador de un solo polo, tanto en la respuesta en alta como en la de baja, son estables, porque tienen los polos ubicados siempre en la parte real negativa, siempre en el lugar de raíces. Eso es lo que hemos planteado en alta frecuencia y analizamos qué pasó en la parte de alta frecuencia acá, en esta partecita, a ver si lo vemos. Opciones del puntero láser, ahí está. En esta parte, ¿de qué dependía estas caídas, chicos? ¿Se acuerdan? ¿De qué dependía la caída en alta frecuencia? Acá. De las capacidades de las intrínsecas. Capacidades parásitas. Totalmente. Esta caída está perfectamente, 20 veces el logaritmo de la desensibilidad. Entonces, esto en la parte de alta frecuencia. En la parte de baja frecuencia va a pasar lo mismo, y eso es lo que vamos a analizar ahora. A ver, opciones del puntero, a ver dónde estoy. Se perdió. Opciones del puntero, salir. Entonces, vamos para la parte de baja frecuencia, siempre analizando un amplificador de un solo polo, que no es... ¿Cuál es la caída de un amplificador en función de la frecuencia? 20 decibeles por década o 6 decibeles por octava, ¿se acuerdan? Entonces, en un amplificador realimentado, la función tiene esta forma. La ganancia en baja frecuencia realimentada es la ganancia en frecuencias medias dividido el polo de baja frecuencia. ¿Cuánto vale el polo de baja frecuencia? Omega L sobre omega. Ahora, todo este conjunto, está acá, hacemos exactamente lo mismo. Lo reemplazamos como A en el amplificador realimentado. Entonces, si yo lo reemplazo como A, me queda en el numerador, me queda el amplificador realimentado, 1 más beta por A, saco denominador común, todo este conjunto, 1 más J omega L sobre omega, lo vinculo, saco 1 más beta por A FM, denominador común, y me queda 1 más, y todo este conjunto dividido la desensibilidad. Y esa relación entre la ganancia en frecuencias medias dividido la desensibilidad es la ganancia con realimentación a frecuencias medias. Se reduce la ganancia y la frecuencia, en este caso, disminuye. Vamos, opciones del puntero, salir. Ahí está. Entonces, acá te queda la ganancia realimentada en frecuencias medias y acá te queda la relación omega L sobre la desensibilidad. O sea, este valor de omega y la desensibilidad hace ganancia con realimentación a baja frecuencia. Y esta es la ganancia con realimentación a frecuencias medias. Que es lo que habíamos dicho anteriormente, nada más que ahora en el campo de las bajas frecuencias. Y la pulsación omega FL, ¿a qué es igual? Omega FL, es esto sobre la desensibilidad. Omega L sobre la desensibilidad es omega FL, que es lo que estamos poniendo acá. Frecuencia de corte inferior con realimentación. ¿Cómo es la frecuencia de corte con realimentación? Y es la que teníamos dividido la desensibilidad. Dividido la desensibilidad. Disminuye la ganancia y aumenta la frecuencia. Es lo que estamos planteando acá. Disminuye la ganancia y aumenta la frecuencia con realimentación, pero en la parte de baja frecuencia. Entonces, si recordamos un poquito, todo este conjunto es la respuesta del amplificador en baja frecuencia
con acoplamiento en alterna. ¿Sí? ¿De qué depende la frecuencia de corte en esa zona? ¿De qué depende? ¿De qué dependerá la respuesta en frecuencia y en baja frecuencia? De los capacitores de De acople. los capacitores de acople y desacople. Totalmente, o sea, los capacitores externos. Los capacitores externos. Entonces, es fundamental ubicar las ganancias y las frecuencias que disponen el amplificador, analizando la ganancia y la frecuencia, considerando el capacitor de acoplamiento, el de acoplamiento hacia la carga y el de desacoplamiento de emisor. El de desacoplamiento de emisor, hay algunos libros que los consideran capacitor de puenteo. Habla del capacitor de puenteo, es porque hace para señal, hace un cortocircuito, ¿sí? En el emisor. Digamos, si yo considero que sea realmente un cortocircuito. De no serlo, yo lo que hago es analizar el conjunto RC como una impedancia. Eso es lo que estamos planteando hasta acá. ¿Y cuánto vale la ganancia realimentada en FM? Tiene un valor, 20 veces el logaritmo de la ganancia sin realimentación sobre la desensibilidad, ni más ni menos. Es el conjunto que hemos visto acá. Esto es, a ver si puedo... No logro salir. ¿Por qué no salgo? A ver. Debo estar muy lejos. No lo veo. Ahí está. ¿Se entiende hasta acá lo que estamos planteando? Entonces, acá dice, se puede realizar la gráfica de Bode suponiendo en esta el efecto de los dos polos a lazo abierto. Fíjense, se generan polos, debido a la realimentación. Y los polos a lazo cerrado. De este modo, se puede tener una visión completa de la influencia de la realimentación negativa sobre la respuesta en frecuencia. Pues eso es lo que pusimos al principio. ¿Qué es lo que pusimos al principio como objetivo? ¿Qué es lo que pusimos como objetivo? Analizar el efecto de la realimentación negativa sobre las características de la respuesta en frecuencia de amplificadores básicos, de un polo, de dos polos, de tres polos y de más polos. Eso en un principio, eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué hicimos? El análisis en alta frecuencia y el análisis en baja frecuencia. Quiere decir que nosotros vamos a tener, en función de la frecuencia, si yo divido por la desensibilidad, vamos a tener una distribución muy parecida en la parte de baja frecuencia. Y esta es la respuesta temporal. Evidentemente, en baja frecuencia, yo tengo, vamos a ver en la parte de alta, a ver si nos ubicamos. El omega H tiene menos frecuencia que el omega FH. Al tener menos frecuencia, tengo más tiempo, o sea, el omega H tiene más tiempo. El omega H, el T sub H, tiene más tiempo en una respuesta temporal. Y el otro que tiene más frecuencia, tiene menos tiempo en la respuesta temporal, que sería el verde. A ver si lo ven acá. El verde es la respuesta temporal de tau FH. Omega H tiene menor frecuencia que omega FH. O sea, cuando yo realimento, acá no tengo desensibilidad y acá lo afecto de la desensibilidad. Omega H tiene mayor frecuencia. Entonces, omega H, al tener menor frecuencia, tiene mayor tiempo. O sea que, si yo lo veo en tiempo, omega H o el tau sub H tiene mayor tiempo de respuesta.
mayor tiempo de respuesta. Y en el caso del amplificador realimentado, que tiene más frecuencia, tiene menos tiempo de respuesta temporal. Menos tiempo de respuesta temporal. Y por supuesto, todo esto siguen las variaciones. Y en baja frecuencia pasa lo contrario. Pasa exactamente lo contrario. El tau sub FL tiene menos tiempo y más tiempo el tau sub L. ¿Por qué? Porque la relación de frecuencias es inversa, ¿ves? El realimentado depende de omega L y de la desensibilidad. En el caso de alta frecuencia, el omega FH era el omega H por 1 más beta A sub FM. Esa es la diferencia que estamos observando. ¿Se puede entender lo que estamos planteando, chicos? ¿Se puede entender? A ver. Sí, profe, quedó claro. ¿Está más o menos claro? Es un análisis algebraico muy simple, en donde se ve la correspondencia que hay entre la ganancia y el lazo abierto, los polos correspondientes a un amplificador de un solo polo, tanto en baja como en alta frecuencia, y la incidencia que tiene la realimentación sobre la distribución o el lugar de las raíces o la respuesta en frecuencia de esos polos. El de alta frecuencia tiende a ir para un lado y el de baja frecuencia, digamos, los dos crecen, pero uno en un sentido y otro en otro. Uno se ve multiplicado por la desensibilidad y el otro se ve afectado dividido por la desensibilidad. Y en un registro temporal es lo que se observa de esa manera. Bien. ¿Alguien que haya ingresado y no lo haya anotado? ¿Alguien que esté presente ahora que no lo haya... Cusa, profe. Cusa, me parece que no lo puse. Cusa, Maico. Listo. ¿Algún otro? Olarte, Mucio, Cusa, ahí estás. Batkov, a ver acá. Escobar. Valentina, Sánchez, Otero, Mosiá Condorí. Ese no está, Condorí, Mosiá. Bustos, Gómez, Traverso, Molins, Barrio Nuevo, Veladeli, Cian, Dufo. M, ¿quién era? M, Marcos, Delgadillo. Campos, Luciano, Calderón, Abigail, Rosso, Benedetti, Soria, Javier, Soria Pereira, Delgado Kevin, y me parece que están todos, más o menos están todos. Bueno, quiere decir que un amplificador de un solo polo, en respuesta en frecuencia, si yo lo realimento a ese amplificador, no voy a tener problemas de estabilidad por más grandes que sean las muestras y las mezclas asociadas a ese amplificador. Esa es una conclusión que podemos arribar. ¿Qué va a pasar en un amplificador de dos polos? Amplificador de dos polos. Al tener, supongamos, que las dos etapas que habíamos analizado como un amplificador en cascada tienden a aumentar la ganancia de cada uno de ellos. Pero en respuesta en frecuencia, como el producto ganancia ancho de banda debe permanecer constante, si se levanta la ganancia del amplificador, digamos al lazo abierto, la respuesta en frecuencia decrece.
Y si yo a esos amplificadores de dos polos, yo los realimento, lo que voy a hacer es que la ganancia, que era más grande, disminuya, y las frecuencias que se habían reducido tienden a aumentar un poquito. Entonces, ese análisis, vamos a ver que tiene características diferentes. Cuando yo analizo dos polos, cada amplificador participa con una determinada ganancia que es función de la frecuencia, donde la ganancia disminuye 20 decibeles por década o 6 decibeles por octava. Entonces, la característica de un amplificador de dos polos, tiene esta naturaleza como cualquier amplificador realimentado. Lo que pasa que ahora el amplificador A es un amplificador realimentado de dos polos. Uno en una pulsación omega 1 y el otro en una pulsación omega 2. Entonces, P es la variable S de Laplace o J omega. A sub AF es la ganancia en alta frecuencia. Si yo todo este conjunto que está acá lo instalo como A, me va a quedar todo ese conjunto dividido 1 más beta por todo esto que está acá. Quiere decir que si yo saco este denominador y lo multiplico 1 por 1, después 1 por P sobre W2, más P sobre W1, más P cuadrado omega 1, omega 2, me va a quedar todo ese conjunto, saco omega 1, omega 2, denominador común, me va a quedar todo este conjunto que ustedes ven acá y el denominador, que es omega 1, omega 2, va a quedar multiplicado arriba por AFM, que es lo que tenemos puesto acá. Este es simple. Si yo agrupo el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, yo voy a ver que es una expresión de segundo orden. En una expresión de segundo orden, que son la mayoría de los sistemas de segundo orden, ¿qué características tienen los sistemas de segundo orden en general? ¿Qué características tienen? Si yo lo veo en función, por ejemplo, de la distribución de polos y ceros, ¿dónde se representa un sistema de segundo orden? En un sistema lineal de primer orden, la distribución del lugar de las raíces se hace en la parte real negativa. En uno de segundo orden, la distribución se hace sobre un eje paralelo al eje imaginario. Y van a ser complejas conjugadas en función de la realimentación. Se van a encontrar en un mismo punto, ¿sí? Y van a crecer en función de la realimentación. Pero nunca van a ser inestables, pero tienen un problema, que la cantidad de realimentación que yo ponga, si bien aumenta la distribución del par de raíces complejas conjugadas, tiene una característica, aparece un término que se llama amortiguamiento. Y todos los sistemas de segundo orden tienen un amortiguamiento que puede ser oscilatorio, puede ser críticamente amortiguado o puede ser sobreamortiguado. Entonces, es como todo. Si yo tengo un instrumento de aguja donde el amortiguamiento que tiene en la deflexión es oscilatorio, lo que va a hacer en la búsqueda de lectura va a bascular alrededor del valor, y se va a establecer después esas oscilaciones que tiene el sistema que se lo da el amortiguamiento. Si el sistema es sobreamortiguado,
lo que va a hacer, va a buscar el resultado y se va a acomodar rápidamente a la lectura. Y el otro va a ir por debajo, va a ir por debajo y se va a encontrar con la lectura final. Entonces, y los tres sistemas son válidos. Todos los sistemas de segundo orden tienen un amortiguamiento y tienen otro dato que es muy importante, que es la pulsación natural que tiene el sistema. Todos, a ver, si yo defino una copa, la copa tiene una pulsación natural que si yo hago, por ejemplo, un sonido cuya frecuencia coincida con la pulsación natural de esa copa, es muy probable que entre en resonancia y se rompa, si la amplitud de esas oscilaciones son muy grandes. Los parlantes, ustedes saben que si yo estoy reproduciendo, por ejemplo, frecuencias bajas o bajas profundas, el diámetro del parlante cada vez es mayor y las frecuencias naturales que tiene esa estructura es una frecuencia natural baja. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le pongo una frecuencia? Supóngase que excito ese parlante con un generador de señales y hago que la frecuencia de ese generador de señales se encuentre por debajo de la pulsación natural que tiene ese parlante. Cuando está por debajo, la membrana no se mueve. Cuando está muy próxima a la frecuencia o la pulsación natural, va a haber una elongación máxima. Pero ¿qué pasa si ese parlante no tiene un amortiguamiento? Si no tuviera un amortiguamiento, haría esa elongación y se rompería. Entonces, al tener un amortiguamiento, lo que hace se limita la amplitud en esa resonancia, a esa pulsación en particular, con ese amortiguamiento propio de ese sistema. Entonces, cuando yo bajo la pulsación, entro a subir la pulsación, la amplitud decrece y prácticamente no veo movimiento. Entonces, el cartón de ese parlante va a tener una gran amplitud en resonancia, un pico de resonancia, que si yo no lo limito, se rompe. ¿Quién lo limita? El amortiguamiento. Si yo no pongo amortiguamiento, el pico es infinito. Si lo limito, ese pico decrece y hago que la búsqueda de la amplitud en función de esa pulsación natural lo haga a un ritmo. Todo eso son los sistemas de segundo orden. Si yo analizo, por ejemplo, un Twitter, un reproductor de frecuencias altas, la frecuencia de resonancia para frecuencias altas es alta. Entonces, si yo hago la misma prueba en frecuencias altas para ver cuál es la frecuencia de resonancia o el ancho de banda de sintonía que tiene ese reproductor de frecuencias altas, lo puedo hacer y van a ver que el ancho de sintonía que va a tener el pico, o sea, no es para una sola frecuencia, sino va a tener un pequeño ancho de banda o un ancho de banda mayor, lo va a definir un parámetro. Y ese parámetro se llama el Q del circuito. ¿Qué es el Q del circuito? La figura de mérito o el factor de calidad de un sistema resonante. Entonces, en un sistema resonante, el Q del circuito mide cómo es la frecuencia de resonancia con respecto al ancho de banda. Eso define el Q. Un circuito muy selectivo, el ancho de banda es pendegesimal. Es muy abrupto. O sea que un Q muy selectivo es un valor alto. Ancho de banda bajo, el Q muy alto. Si es poco selectivo, esto va a ser una curva plana. Una curva plana. El ancho de banda grande, ¿qué va a pasar? Si yo estoy sintonizando una radio en un sistema poco selectivo y voy a escuchar la radio A, B o C dependiendo de qué tan poco selectivo es el circuito.
siempre dentro de circuitos sintonizados, que no es otra cosa que este tipo de cuestiones. ¿Se entiende más o menos conceptualmente lo que estoy planteando, chicos? A ver, escucho. Plantéenme en algo, a ver, que no estoy hablando solo, por favor. Sí, profe. ¿Se va entendiendo? ¿Está más o menos Sí, claro? profe, que se entiende. ¿Se entiende? Sí, sí. Toda esta información que yo les he puesto acá, que tienen material de consulta también en otro formato y otras cosas, está siempre disponible, lo tienen ustedes antes de que se produzcan las clases, lo tienen. Así que mi sugerencia siempre es la misma, traten de leer antes de venir a clase. ¿Para qué? Para tratar de avanzar un poquito. Estas lecturas de que hay que hacer, y la comprensión es un poco más que la lectura. A ver, Nahuel Sánchez, sí, profe, perfecto. No tenés micrófonos, Nahuel. Está complicado. Bueno, hemos resuelto entonces la expresión para alta frecuencia. Quiere decir que la ganancia, y ahora tenemos que la ganancia del amplificador, pero realimentado, si yo también saco en todo esto, saco 1 más beta AFM, lo saco como denominador común en todo esto, me va a quedar dividido esto, dividido eso, y esto va a ser omega 1, omega 2. Entonces, el Q, que yo les comentaba, es el omega 0, que no es otra cosa que la pulsación de resonancia, sobre el ancho de banda, que está acotado en dos extremos, omega 1 y omega 2. La pulsación de resonancia, si ustedes lo resuelven todo eso y van observando aquello llamo omega 0 dentro de la estructura, es omega 1, omega 2 por la desensibilidad pero realimentada. Y la ganancia realimentada de frecuencias medias es la ganancia sin realimentar sobre la desensibilidad sin realimentar. Entonces, si yo todo esto lo tengo presente, esto no es ni más ni menos que un circuito RLC resonante. Si yo sigo operando y saco de alguna manera el Q del circuito, que era omega 0, lo reemplazo por su igual, que es la raíz cuadrada de omega 1, omega 2 por la desensibilidad sobre omega 1 más omega 2. Y si no hay realimentación, si la realimentación es 1, por ejemplo, me queda la raíz de omega 1, omega 2, sobre omega 1 más omega 2 también acá. Para el caso particular que no haya realimentación. ¿Dónde están los polos? En menos omega 1 y menos omega 2, que fue lo primero que arrancamos. Omega 1 y omega 2 son los polos que produce cada amplificador. Si ese amplificador produce los polos en la misma posición, omega 1 y omega 2 será omega al cuadrado, será un mismo punto. A ver. Y el Q puede tomar valores de esta manera. Para Q menor que 0,5 los polos son reales y se aproximan uno a otro, que es lo que está dibujándose acá. A medida que estos son los valores mínimos, a medida que el Q se va modificando, eso, el lugar de las raíces va haciendo que confluyan a este punto. Y en este punto, que no hay realimentación, empieza a aumentar, y a medida que aumento, la distribución hace esto. Mientras mayor es la cantidad de realimentación, la distribución del lugar de las raíces tiende a incrementarse. Siempre por valores paralelos al eje imaginario. Entonces tienen una pulsación natural
y el cuánto se aproxima, entonces acá hay un K que es el amortiguamiento, el K vale 1 sobre 2Q, o sea que es el inverso del ancho de banda, y K es el amortiguamiento. Entonces, el Q depende si el sistema es selectivo o poco selectivo. En un sistema con un K muy pequeño, significa que el Q es, ¿cuánto? Grande. En un sistema selectivo o un sistema plano, el K va a ir variando. Si esto es muy selectivo, esto va a ser grande. Si esto es poco selectivo, esto va a ser chico. Y van a tener una respuesta de esta naturaleza. Si yo hago una relación de las ganancias con realimentación en alta sobre la ganancia con realimentación en frecuencia media, que sería nuestro numerador, y pongo la distribución modular de la parte real y la parte imaginaria al cuadrado, me queda esta constitución, donde cae el amortiguamiento. Entonces, en resonancia para omega igual a omega 0, para distintos valores de K, mientras más chico sea K, ¿qué significa eso? Que el pico de resonancia va a ser cada vez más alto. ¿Dónde va a ocurrir eso? En la pulsación de resonancia. En un sistema donde el amortiguamiento es 1, estará sobreamortiguado. Nosotros, ¿dónde trabajamos? Acá va a aparecer un pequeño pico, entre 0,6 y 0,7, un pequeño pico, y esto se va a atenuar. ¿Cuánto vale esta atenuación en un sistema de segundo orden? ¿Cuánto vale? Menos 40 dB por década. Sí, señor. O 12 decibeles por octava. ¿Está bien? Claro, sí. Entonces, la pendiente es de menos 40 decibeles por década, el pico. Entonces, ¿de qué depende este pico del amortiguamiento? Entonces, el pico en resonancia depende del amortiguamiento. Mientras, es como si yo tuviera, por ejemplo, un Citroën, ¿se acuerdan del Citroën 12B, 13B? Que normalmente tenían mucha amortiguación. Entonces, el tipo de amortiguamiento de esos autos era bastante oscilatorio. Usted agarraba unas vías o una calle muy rugosa y siempre estaba tocando el suelo y despegando, porque actuaba el amortiguamiento. ¿Qué tipo de amortiguamiento? Un amortiguamiento oscilatorio. ¿Cómo era el K? Y bueno, bastante bajo. ¿Por qué? Porque tenía picos de resonancia con un amortiguamiento oscilatorio. Si a ese Citroën que tenía esa característica, en lugar de los amortiguadores se los saco y le pongo troncos de quebracho, evidentemente transformo totalmente las características de respuesta. Yo voy a pasar directamente por baches, o voy a pasar por las vías, o voy a pasar por un camino bastante sinuoso, y no va a sufrir prácticamente variaciones, porque yo voy a estar prácticamente sobreamortiguado, voy a estar acá. No voy a tener respuesta frente a las variaciones que se produzcan en el piso. El palangón que hay entre lo que estoy planteando y la respuesta en frecuencia es que para distintas frecuencias acá, yo voy a tener que la respuesta va a estar entre lo oscilatorio y lo sobreamortiguado. Entonces va a haber un valor... Profe, Sí. no se ve dónde está marcando. Se ve que apunta a la pantalla, pero no se ve dónde está indicando. A ver si puedo ver algo. En esta zona que estoy marcando acá, si yo no tuviera amortiguamiento, este pico crecería hasta el infinito y tendría un decaimiento desde el infinito a raíz de 40 decibeles por década. Ese pico, si yo, al no tener amortiguamiento, si fuese, por ejemplo, un sistema con una pulsación natural muy frágil, se rompe, se destruye. Entonces, todo tiene que tener un amortiguamiento. La cantidad de amortiguamiento define
¿Cómo transita ese pico? En función de la pulsación. El ancho de este pico, depende del Q que tenga el circuito. Si es bien selectivo o poco selectivo. ¿De qué depende ese valor? Fíjense acá. A ver. ¿Sabes qué? A ver si me cuesta. Ahí está. Acá abajo. El K, que es el amortiguamiento, depende del Q. ¿Qué es el Q? El ancho de banda. El factor de mérito. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque la distribución del lugar de las raíces, más allá de que depende de la realimentación, la amplitud para una zona determinada es función de la realimentación. Y el amortiguamiento, en función temporal, tiene características muy importantes. Mientras menor es el amortiguamiento, mayor es el pico de resonancia. Cuando K tiende a 1, que es prácticamente sin amortiguamiento, el sistema es insensible a las variaciones, y entre 0,6 y 0,7 tiene un amortiguamiento bastante interesante, que la mayoría de los sistemas trabajan y funcionan en esa zona. 0,6 y 0,7 son los valores casi normales de amortiguamiento. ¿Cómo lo ven hasta acá, chicos? Compartir pantalla. Porque, ¿quién entró acá? ¿Quién es L? Ah, Luciano Campos. Bien. Luciano Campos. A ver. Creo que se terminó ahí esto. Hasta ahí quiere decir que si yo planteo ahora un amplificador de 3 polos, o sea, imagínense una etapa en cascada con 3 etapas amplificadoras, que pueden ser iguales o no. Pero supónganse 3 etapas. ¿Qué va a pasar con el análisis de respuesta en frecuencia? Con 2 sabemos que el lugar de las raíces crece con la realimentación paralelo al eje imaginario. Con 1 mientras mayor es la realimentación, el lugar de las raíces se va siempre en el semiplano izquierdo, a parte real negativa. Y con 3 aparece como un semicírculo que para determinada realimentación puede aparecer sobre el eje imaginario. O sea, el lugar de las raíces, en vez de estar paralelo, si yo tiro, como si tirara una cuerda, esto empieza a ser así. Empieza a curvarse, el lugar de las raíces, en vez de ser complejas conjugadas, empiezan a distribuirse en un semicírculo. Para una determinada cantidad de realimentación, esa posición del lugar de las raíces se ubica en el eje real, en el eje imaginario. ¿Qué pasa en el eje imaginario si las raíces están en el eje imaginario? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre ahí? ¿Oscilatorio? Oscilatorio permanente, un oscilador. Entonces, para una complejidad de circuito y para una determinada cantidad de realimentación, se puede provocar una inestabilidad. Que esa inestabilidad puede ser permanente, y no lo podemos solucionar, o puede ser que se pueda compensar de alguna manera. Y sobre eso vamos a trabajar. A ver, atraso, adelanto, compensador en general. Bien. Entonces vamos a ir acá. Bien. Este es el... No, mira que lo puse de nuevo. A ver. Compensador. Quiero ver compensador de atraso, adelanto, atraso de fase. Este.
¿Qué pasó? No lo puedo ver. No, este no. No es este. A ver cómo hago para entrar acá. A ver. Este. ¿Lo ven ahí? ¿A este? ¿Lo ven? Sí, profe. Se ve bien. Sí, profe. Es un espectáculo, ¿eh? Una bellezura. Una bellezura. Entonces, vamos a trabajar con la inestabilidad. Entonces, cuando existe inestabilidad, la inestabilidad puede ser de amplitud y puede ser que tenga problemas con la frecuencia. Entonces, vamos a definir de alguna manera los compensadores. Los compensadores son dispositivos físicos que pueden tener, según dónde actúen, características eléctricas, mecánicas, neumáticas, hidráulicas, etcétera, etcétera, según la planta donde funcione. Si yo estoy trabajando en un sistema, en una planta, donde quiero compensar, supóngase que esa planta es una planta de química, y coloco un compensador electrónico que una chispa hace volar la planta por los aires, no es compatible. La compatibilidad tiene que darse con compensadores acordes a donde se está trabajando. Entonces, vamos a decir que son dispositivos físicos. A ver si lo podemos esto agrandar. A ver si se puede agrandar. Y lo vamos a puntear por acá. Dispositivos físicos, eléctricos, neumáticos, mecánicos, etcétera, que se comportan según una función de transferencia deseada. Esa función de transferencia, esa función va a definir el tipo de compensador. Y el tipo de compensador que vamos a introducir, digamos, en la red que tiene problemas, que puede ser una planta química, eléctrica, neumática, hidráulica, etcétera, vamos a introducir un tipo de compensador. Y vamos a encontrar que hay tres tipos de compensadores diferentes. Una red que se llama de adelanto, habla de la red de adelanto de fase, una red de atraso de fase y una red de atraso adelanto. Son las tres redes con las cuales uno puede trabajar tranquilamente los compensadores. ¿Dónde van a actuar los compensadores? Y los compensadores pueden ingresar, fíjense, una planta cualquiera, como un sistema realimentado, tiene una función de transferencia, ¿sí?, que puede tener márgenes de fase y márgenes de ganancia inadecuados. Entonces, si yo le proveo un compensador con una determinada función de transferencia, de forma tal de que este conjunto sea el sistema compensado, yo puedo hacer que esta planta mejore las especificaciones de acuerdo a la introducción de este compensador que hemos introducido en el sistema, en un sistema realimentado. ¿En dónde lo hemos introducido? Lo hemos introducido en el lazo abierto. Entonces vamos a encontrar la posibilidad de definir un compensador en serie con la planta o en paralelo con la planta. ¿Se entiende lo que digo? ¿Está claro? A ver. En serie, con el lazo abierto o en el lazo realimentado o en paralelo con la planta. Son las formas de compensación. Compensación en serie, es más fácil de realizar, sin embargo necesita más energía, bueno, y el otro en paralelo. Son los dos tipos diferentes que vamos a tratar de
estudiar. ¿Se va entendiendo hasta acá? Chicos, querubines. Sí. Bien. La forma más sencilla de modificar el funcionamiento de un sistema o el comportamiento de un sistema, si yo tengo, imagínense, un amplificador de 10.000 vatios, que tengo unas cadenas de parlantes muy próximas a las redes de micrófono, pero estoy haciendo un espectáculo tremendamente grande. Y están próximas tanto las columnas como los micrófonos. Lo que puede ocurrir nuevamente es que un acoplamiento microfónico. ¿Se entiende eso? ¿Qué podemos hacer para evitar ese acoplamiento microfónico? Lo primero que se hace, ¿qué sería? Para ver de solucionarlo. Esa oscilación que se produce. Bajar la ganancia. El amplificador. Bajar el volumen. Bajar el volumen, control de ganancia. Bajarlo. Y habrá a lo mejor posibilidades de que al bajar la ganancia mejore y pueda trabajar con menos potencia y poder brindar servicio. Pero ¿qué pasa si yo bajo la ganancia y la oscilación sigue? Y tengo que compensarlo. Entonces, hay dos fenómenos. Uno, que yo bajando la ganancia tengo una mejor característica. Y si subo la ganancia tengo otra característica. Y el otro es el uso de los compensadores, que no son otra cosa que redes de adelanto, de atraso o de atraso adelanto. ¿Y qué son todas esas cosas? Filtros, pasabajo, pasa alto o pasabandas. Nada más. ¿Dónde lo vamos a ubicar? En serie con el camino directo o en paralelo con el camino directo. Eso es lo que estamos observando acá. Dice, la forma más sencilla de modificar el comportamiento del sistema. Habla de la compensación de ganancia. Si con un ajuste de ganancia no se logran las especificaciones, algunas veces el aumentar la ganancia para mejorar el comportamiento estacionario conlleva una pobre estabilidad. Es necesario introducir un bloque compensador. Entonces, eso lo vamos a determinar. Puedo tener yo distintas situaciones con distintos regímenes de ganancia. Es muy importante lograr exactitud o precisión, estabilidad relativa, velocidad de respuesta de los sistemas. Entonces, ¿cómo se prueban los sistemas de una planta que está sin compensar y compensado? Y se lo prueba, por ejemplo, con señales temporales, que son generalmente un pulso o un escalón, cómo se comporta frente a un escalón. Esa señal en el transitorio de conexión y desconexión o en el régimen transitorio, en el régimen permanente. Entonces, el analizar la velocidad de respuesta. Diseño y compensación de sistema. Entonces, habla. Diseño de la planta para que cumpla las especificaciones de funcionamiento, estabilidad, tiempo de crecimiento, etc. Suponemos que la planta, cuando hablamos de planta, por ejemplo, imagínense un sistema que puede ser, una cinta transparente. Cuando hablamos de planta, estamos hablando de una planta que tiene un sistema realimentado, que quiero analizarlo frente a cargas, frente a situaciones. Entonces, suponemos que la planta es fija y no se puede modificar. Añadir elementos adicionales, por ejemplo, compensador. Entonces, como la función de transferencia de un sistema, un motor, tiene algo en particular que no lo puedo modificar, tengo que conectar algo en serie o en paralelo que compense los requisitos de esa planta. Y los requisitos de las plantas en general siempre son los márgenes de ganancia, los márgenes de fase y datos que ya vamos a ir conociendo. Normalmente, en un sistema de primer orden, es lo que hablábamos recién, en un amplificador de un solo polo,
siempre el lugar de las raíces, por más que yo realimente el sistema, siempre está en la parte real negativa. En un sistema de segundo orden, o sea que en un amplificador que tiene dos polos de funcionamiento, el lugar de las raíces siempre se ubican paralelas al eje imaginario. Entonces hablamos de una pulsación natural del sistema, y hablamos de un amortiguamiento del sistema. Y la realimentación tiende a modificar el lugar de las raíces, más hacia arriba o más hacia abajo en función de la cantidad de realimentación. Y uno de tercer orden, lo que dijimos es que el lugar de las raíces tiende a trabajar sobre un semicírculo, donde para una determinada ganancia de realimentación, ¿sí?, yo tengo el lugar de las raíces posicionados sobre el eje imaginario. Y dos raíces ubicadas sobre el eje imaginario advierten, digamos, una oscilación permanente. Una oscilación permanente. Entonces, hablamos, dice, cuando nosotros añadimos un polo, el lugar de las raíces se desplazan siempre hacia la derecha. A ver si se ve acá. A medida que yo agrego polos, fíjense cómo, a ver si lo vemos con, esto lo voy a ver ahí con el puntero. Acá. No. Estoy en este. A medida que agrego polos al sistema, las raíces se desplazan siempre hacia la izquierda. Y a medida que agrego ceros, lo que hago es, las raíces se desplazan hacia la derecha. Entonces, añadir un cero desplaza el lugar de las raíces a la izquierda, aumenta la estabilidad relativa y disminuye el tiempo de establecimiento. Esa es la característica con respecto al cero. Y con respecto al polo, también es lo que estamos planteando acá, ¿no? El lugar de las raíces tiende hacia la derecha. En este caso, y en este caso, las raíces van hacia la derecha, y hacia la izquierda, que en el caso de los ceros. Entonces, añadir polos y añadir ceros tiene características. Más allá de que el desplazamiento del lugar de las raíces es hacia la derecha o hacia la izquierda, en el caso de agregar polos, disminuye la estabilidad relativa y aumenta el tiempo de establecimiento. Y en el caso de los ceros, es totalmente al revés. Aumenta la estabilidad relativa y disminuye el tiempo de establecimiento. Esas son las características principales de lo que vamos a hacer con los polos y ceros en las funciones de transferencia. Entonces, podemos verlo en el dominio de la frecuencia, como ustedes lo están haciendo, por ejemplo, con Bode, trabajar la amplitud en función de la frecuencia y la fase en función de la frecuencia, encontrar los márgenes de ganancia y márgenes de fase, y a partir de ahí hacer un análisis de la función de transferencia. ¿Más o menos se va entendiendo lo que estamos planteando? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en el dominio de la frecuencia se especifica de forma indirecta el funcionamiento de la respuesta transitoria, márgenes de fase, márgenes de ganancia y pico de resonancia. Si yo quiero tener un pico de resonancia acotado, lo tengo que expresar para que no sobrepase ese valor. En el diseño de sistemas con ruidos de alta frecuencia es conveniente el método de respuesta en frecuencia. El diagrama de Bode se modifica fácilmente al incluir un compensador. O sea, el compensador tiene una respuesta en frecuencia, tiene amplitud, tiene ubicación de los polos y ceros en el plano complejo.
La región de baja frecuencia indica el comportamiento en régimen estacionario. El diseño es un compromiso entre la estabilidad relativa, acá no veo bien, a ver, ¿qué querrá decir todo esto? A ver si puedo bajar. No sé dónde estoy. Acá, no lo veo esto. Bueno, a ver en el otro. ¿Qué características tienen los compensadores? A grosso modo, y lo vamos a dejar acá para trabajarlos más en detalle, ya los compensadores. La red de adelanto dice mejora la respuesta transitoria y modifica un poco la exactitud en el estado estacionario. Puede acentuar los efectos de ruido en alta frecuencia. O sea, mejora la respuesta transitoria. El de atraso mejora la precisión a expensa de un aumento del tiempo de respuesta. Suprime los efectos de ruido en alta frecuencia. Las bondades de uno y los defectos en el otro. Y el otro, que es de atraso-adelanto, comparten las bondades, ¿sí?, de ambas redes. Comparten características de los dos tipos, pero aumenta la complejidad del sistema. O sea, en este caso, la multiplicidad la lleva a orden 4. Y acá es donde yo quería empezar ya, cuando ustedes hablan, o deben haber escuchado hablar seguramente de los controladores, proporcionales, integradores, proporcional derivativo, proporcional integrador, proporcional integrador derivativo. Cada uno de ellos tiende a hacer funciones que mejoren el régimen permanente, que mejoren el régimen estacionario, y generalmente un sistema que engloba todo eso son compensadores de atraso-adelanto, que es un filtro pasabanda. Entonces, de a poquito vamos a ir viendo, yo lo voy a explicar con algún detalle, y después vamos a ir viendo compensadores de adelanto de fase, compensadores de atraso de fase y compensadores de atraso-adelanto. Y me gustaría dejarlo acá para no ingresar ya en el plano tan nocturno como el que estamos, para que se pueda entender. Y plantearles a los que no escucharon, como al principio yo les comentaba, que la semana que viene, a las 21:30, vamos a tener el primer parcial. Lo vamos a hacer por la plataforma del aula virtual. Lo vamos a hacer por Moodle. Y van a ingresar a las 21:30 van a entrar al examen directamente, va a decir primer parcial, electrónica aplicada 2, 4R1, y ustedes tienen un tiempo que les había comentado que era de 1 hora y media, o sea, desde las 9:30 hasta las 11, tienen un cuestionario, ese cuestionario tiene respuestas que son múltiple opción y verdadero o falso nada más. Tienen 45 preguntas que se le van a formular, muy sencillas de resolver. A lo sumo habrá que hacer algún calculito muy simple para contrastar el resultado. Y la aprobación de esta instancia es con el 70% de las respuestas respondidas correctamente. Entonces, aquellos que quieran hacer el parcial, saben que el día 17 van a tener la parte del parcial correspondiente a la parte teórica, que involucra 4 unidades: amplificadores realimentados, amplificadores operacionales, respuesta en frecuencia de amplificadores no realimentados y aplicaciones lineales y no lineales con amplificadores operacionales. Esas 4 unidades, yo les había extractado preguntas para que las puedan resolver y, bueno, contempla de alguna manera un poco lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien quiere preguntar algo, chicos? ¿Alguna inquietud?
Escucho. ¿Alguna duda? Profe, nos conectamos directamente a sede parcial, no por Zoom, nada, solamente hacemos lo Con virtual cada Zoom. uno en su casa. Con Zoom. Ah, Yo lo voy a ver por Zoom. bueno, Sí, sí. Acuérdense de conectar la cámara, acuérdense de conectar el micrófono en todo momento, bien. o que yo los pueda observar. Veo mucho que tienen fotografías, ¿eh? Traten de ver qué pueden hacer con respecto a la cámara. Y otra cosa, más allá de que uno lo vea o no lo vea, siempre el examen va a ser para ustedes y los únicos que se van a perjudicar, siempre van a ser ustedes. Tienen la posibilidad de hacer un buen examen, tratando de leer lo que hemos visto, y plasmarlo en un tiempo, es muy simple. Ahí está tremendamente inflado el tiempo, ¿eh? Esa hora y media está infladísima. A ustedes en media hora ya lo pueden resolver, ¿eh? 40 minutos ya tienen resuelto todas las preguntas, ¿eh? Sin ningún problema. Una vez que ustedes la resuelven, hay una parte donde dice terminar y enviar. Y una vez que terminan y envían, automáticamente le da el resultado. O sea, ustedes ya saben cómo le fue. O sea que no hay realimentación docente, sino que una realimentación electrónica diferida que van a tener. Cuando finalizan el examen, van a tener el resultado automático, que lo van a poder ver por el aula virtual y van a poder analizar sus errores también. ¿Se entendió más o menos? Y las preguntas que son de multiple choice son para elegir una sola opción o varias opciones. Ah, o ninguna. Para divino Dios, ¿viste? Está bien. Sí, sí. Pero son precisas las preguntas, ¿viste? Concisas, para no tener dificultad. Entonces lo van a encontrar como primer parcial, electrónica aplicada 2, teórico 4R1. Así lo van a encontrar. ¿Dónde va a estar? En la parte general. En la parte general, cuando ustedes entran a la página de electrónica aplicada 2, en la parte general, en la parte de abajo de lo general, ahí está el examen. Y también va a estar en esa parte, debajo de la que yo le comento, el día 22 van a tener el coloquio de 2 unidades con el ingeniero Linares. Así que va a estar todo, va a tener más o menos la misma metodología. Si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer, y si no, nos despedimos con mucho gusto hasta la semana que viene. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Está todo bien? ¿Alguien que no haya nombrado por casualidad que esté dentro de ese grupo?